Ya. Yo creo que ya descargaron los archivos, están en proceso de. Solo para que lo tengan información, que tengan en información, y las personas que no estuvieron en el taller de la clase de la semana pasada, se basó, como les repito, en ciertos conceptos básicos que pueden repasar de Excel, en los elementos básicos de funciones y algunas funciones lógicas o anidadas, que son interesantes, y algunos ejemplos que podían resolver los estudiantes. Sí, ese fue el taller de la semana pasada, que igual si ustedes no participaron, se les invita a revisar, que les puede dar algunas nociones básicas de Excel y ahí ayudar o complementar con lo que están haciendo. El taller de esta clase, se encuentra, bueno, resumido en el Excel que dice taller Excel intermedio, se separa o se divide en tres ámbitos importantes. ¿Ya? Es un taller un poco más práctico que el de la semana pasada y se enfoca en ver tres conceptos fundamentales a nivel intermedio de Excel que les pueden servir harto en su carrera profesional, especialmente en la carrera que estamos enfocados nosotros, ingenieros comerciales, ingenieros en información y control de gestión. Estas opciones de Excel son muy ocupadas. ¿Ya? La primera tiene que ver con el desarrollo de tablas dinámicas. ¿Sí? El segundo gran punto tiene que ver con el desarrollo de análisis gráfico y una pincelada o un punto inicial a lo que es el análisis de macro o la ocupación de macros en Excel. ¿Ya? Las tablas dinámicas, bueno, por definición básica, como su nombre lo dice, son tablas que realizan dinamismo para poder resumir o obtener información. ¿Ya? ¿Cómo ese dinamismo? Lo que ocurre con las tablas dinámicas es que yo puedo insertar distintas informaciones obtenidas en base de datos en las hojas de cálculo y puedo ir en tiempo real, ir modificando o ir cambiando dinámicamente la información que se encuentra agrupada y entregada en estas tablas, ¿ya? A través de las columnas, las filas, los valores y otros filtros de las tablas que vamos a ver ahora. Para generar las tablas dinámicas, acá le muestran, en este pequeño recuadro, se le muestran los pasos esenciales para poder generar una tabla dinámica. ¿Ya? Que lo primero que se debe generar es hacer clic o seleccionar la información, los tablos, o la tabla con los datos que se quiera incorporar en esta tabla dinámica. La segunda opción es seleccionar la tabla dinámica en la pestaña de Excel que se encuentra en la opción insertar. ¿Ya? En la opción insertar vamos a ver que la primera opción es generar tabla dinámica. Luego le va a salir un cuadro de diálogo adicional en donde le va a mostrar las opciones el rango de celdas que está siendo seleccionado para la tabla y si esta tabla se va a originar en una hoja ya existente o en una nueva hoja de cálculo de Excel. Una vez insertada la tabla dinámica, esta tabla se separa en dos partes. La parte que se encuentra en la parte izquierda, que es la tabla dinámica en sí, es la información que va a ser presentada, y en la parte derecha, las listas de campos. La lista de campos que vamos a ver se encuentra dividida en dos opciones. La lista de todos los campos disponibles a elegir y una sola donde se va a arrastrar los distintos campos para dar filtro o forma al reporte, ¿ya? Donde se incluyen las columnas, las filas, los valores y otra sección para generar filtro a las tablas. Por lo tanto, como primer paso, quiero ocupar la base de datos que estaba que pudieron descargar ustedes del Google Drive. En el taller de Excel, en la carpeta, existen dos bases de datos que vamos a ocupar hoy. Una es la N2020-09ASO y la otra es la N2020-08HAS, que se llama. Estas son las bases de datos de empleo del INE. Son bases que todos los meses se entregan con la misma estructura, por eso que quise ocupar estas bases para poder ocupar estos tres análisis en uno mismo, en una misma base de datos, que es generar tablas dinámicas, hacer análisis gráfico y utilizar macros para poder reiterar o hacer pasos repetitivos una y otra vez en distintos Excel. Por lo tanto, miren, si yo abro la N2020-09ASO, que representa la encuesta nacional de empleo del trimestre móvil agosto, septiembre, octubre, el último dato disponible del INE. Voy a abrir esa base de datos que la descargué de www.ine.cl. Perfecto. Muy bien, Luciano, volvió a enviar el link, qué bueno. Es un poco pesada la base, ¿ya? Pero aquí ya la tengo abierta. Ustedes, estamos en un taller de Excel intermedio, por lo tanto ya han manejado hojas de cálculo, así que pueden ver lo que hay
en esta hoja de cálculo que estoy mostrando, ¿ya? En el libro que acabo de abrir, que es el del trimestre móvil 09 o el trimestre móvil 9 de este año, que es el agosto, septiembre, octubre, los últimos datos que entregaron la semana pasada el INE, donde la tasa de desempleo de la región llegó al 13,2, nacional es 11,6% del desempleo, ¿ya? Si se dan cuenta, la estructura de este Excel es una base de datos, un data frame o una matriz de información, no sé cómo le nombran ustedes, pero muestra eso. Cada columna, recuerden que la columna era las que estaban representadas por la letra, cada columna me representa una variable o una pregunta que se le hizo a estas personas, ¿ya? Y cada fila, a excepción de la primera, que la primera fila me representa el nombre de la variable, me representa una persona o una observación que respondió a esta encuesta, ¿ya? Si yo selecciono rápidamente solo para contabilizar, el recuento me dice que hay 72.179 filas con información, sin contabilizar la primera, que es el nombre de la variable. Es decir que en esta encuesta respondieron 72.179 personas, que son las que entrevistó el INE a todo nivel nacional durante estos 3 meses móviles que forman parte del trimestre, ¿ya? Aquí le hacen distintas preguntas. Si usted quiere saber qué significa cada una de esas preguntas y el código que representa cada número dentro de las posibles respuestas, se encuentra complementario en el Drive a ese archivo, se encuentra el libro de códigos de la N, ¿ya? Este libro de código resume cada una de las columnas que están ahí, que representa cada variable y cómo es la codificación de ello, ¿ya? Solo a modo de ejemplo, les voy a mostrar la variable sexo, que esa variable es la que se encuentra presente aquí en la columna P, ¿ya? Variable sexo, y hace referencia al sexo de cada una de las personas encuestadas. Dice que si la persona respondió ser hombre es 1, si dice ser mujer es 2, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, acá en esta columna, cada persona va respondiendo 1 o 2 dependiendo de su sexo, ¿ya? En cambio, la variable edad es una variable que está al lado de sexo, esta solamente responde su edad en años, ¿ya? Edad señala la edad de la persona al momento de aplicar la encuesta, se encuentra en años. Esa es la estructura de la base de datos. Yo creo que todos acá entendemos, nos manejamos estos tipos de estructuras de datos. Y solo para tener en consideración, dentro de lo que vamos a ocupar acá en el taller, bueno, me voy a mover hacia la... Recuerden que con control y la selección de flecha ustedes se pueden mover hacia algún lugar específico del Excel. En este caso, manteniendo hacia arriba, me coloco en la primera fila. Me muevo hacia la derecha, me voy a posicionar en la última columna con información, que es la FJ, con control y la flecha según donde se quiera ir movilizando, ¿ya? La última variable que está presente en esta base de datos es la variable fundamental que vamos a ocupar hoy, que se llama factcal, ¿ya? Factcal, si ustedes lo buscan acá en su libro de código, recuerden que pueden hacer la búsqueda con control F. Si ustedes apretan control F, automáticamente se le va a seleccionar en la opción de búsqueda para poder buscar algo, en cualquier tipo de archivo. Con factcal, tratando de buscar esa variable que está acá, ¿ya? Factcal representa el factor de expansión del trimestre calibrado. ¿Qué quiere decir esto? Me representa, si cada una de estas filas representa una persona que me hizo esta encuesta, el factor calculado me está mostrando a cuántas personas hace representativa cada una de estas observaciones. Por ejemplo, en la celda FJ2 dice que el factor calculado es 45,17. Por lo tanto, esto me está diciendo que esta primera persona que está acá, que respondió a la encuesta, hace alusión o hace referencia a 45 personas de su zona. La segunda persona que está acá hace referencia a 56 personas de su zona, la tercera 62, y así podemos ir viendo cada uno. Por lo tanto, para que lo tengan en consideración, el factor de expansión hace alusión a la representación de cada uno de estos individuos de la muestra hacia la población. Por lo tanto, si ustedes hacen una suma completa del factor de expansión, lo que hacen es obtener el total de la población chilena, en este caso. Esta es la base que vamos ocupando y aquí se las presento.
Por lo tanto, vamos a hacer lo primero que veníamos acá, que era el análisis de tablas dinámicas, ¿ya? Para generar una tabla dinámica, como decía ahí en la introducción, tengo que seleccionar toda la celda que voy a contener en esta tabla dinámica. La forma más sencilla de seleccionar celda es posicionarse en la primera columna y hacer un clic donde está la letra. Eso va a hacer que se le seleccione la columna completa hasta abajo, incluido las celdas que no tengan información, ¿ya? Si yo mantengo o arrastro hacia la derecha, con el clic presionado, se van a ir seleccionando el resto de las columnas, ¿ya? Así usted tendría que ir seleccionando cada una hasta la columna final con información. Que una forma sencilla de hacerlo, igual según lo que estuvimos viendo el taller de básico, es que si usted selecciona una celda y mantiene apretado Control Shift o Control Mayús, que se le dice, y posiciono una flecha hacia alguno de los lados, voy a seleccionar todos los datos adyacentes con esa información. Como por ejemplo acá, mire, voy a seleccionar la columna A, voy a mantener apretado Control y el Shift, o el que está arriba del Control, que es la flecha blanca hacia arriba, Mayús algunos teclados le dicen, y si presiono la flecha derecha, me va a seleccionar todas las columnas que están adyacentes con información a la que yo tenía seleccionada. Por lo tanto, no es necesario ir arrastrando una a una las columnas, sino que solamente manteniéndose presionado en una y con Control Shift puedo hacer una selección completa. En este caso ya tengo seleccionada toda la matriz de información o la base de datos, como quieran decirle, ¿ya? Por lo tanto, me voy al siguiente paso, que era ir a la opción Insertar y me posiciono en tabla dinámica, ¿ya? Automáticamente se despliega esta pestaña en donde me va a indicar el rango que está seleccionando todos los datos. Me dice que está seleccionando de la hoja 1 la columna desde la A hasta la FJ. Todas esa columna con información, ¿ya? Y me da la opción de insertar la tabla dinámica en una hoja nueva o en una hoja existente. Por lo general se les recomienda siempre insertar en una hoja nueva. Así pueden ir controlando ustedes lo que van haciendo. Voy a colocar aceptar. Al posicionarme en aceptar, automáticamente en una hoja nueva, ¿ya? Si se dan cuenta, hoja 2, se me abre la tabla dinámica, que es lo que estábamos tratando de obtener. En la parte izquierda, como ya se les mencionó, se encuentra la tabla en sí, que aquí se van a entregar toda la información que yo quiera obtener en relación a los distintos campos, que son los que están acá a la derecha, y los filtros, columnas, filas o valores que yo quiera obtener. Para empezar a ver la tabla dinámica, en la parte de campos de tabla dinámica, donde dice nombres de campos, si usted insertó bien la tabla dinámica, le tiene que aparecer el nombre de cada una de las variables. Como se les mencionó anteriormente, la primera fila hace referencia al nombre de cada una de las preguntas o a la abreviación de la variable, ¿sí? Por lo tanto, usted va a tener acá tantos campos como columnas tenía en su tabla que insertó. En este caso tengo desde la variable que dice año del trimestre hasta el factor calculado, que es la última variable que le estaba mostrando recién en la base de datos, ¿ya? Cada campo que yo seleccione va a ser un filtro o una acción para mi tabla dinámica. Como por ejemplo, si yo tiro algún campo a la opción filtro, me permite filtrar o ver qué categoría específica de tal variable yo quiero obtener. Como por ejemplo, si usted pusiera la variable región como filtro, yo arrastro la región y la suelto en la parte de filtro. ¿Ya? Si se dan cuenta, nuevamente. Pulso clic en la variable que quiero, en este caso región. Manteniendo el clic apretado, voy a arrastrar hacia la opción de filtro y suelto. Automáticamente me aparece o se me modifica la tabla dinámica y me aparece el filtro que yo inserté en la parte izquierda. En este caso me dice que el filtro es región y actualmente aparecen todas. Si yo quiero modificar ese filtro, me voy a la parte de la flecha, esa que está desplegable ahí, y la selecciono. Ahí me aparecen como filtros todas las categorías que va a tomar esta variable. En este caso, yo sé que la variable región, si ustedes van al libro de código y la quieren revisar, la variable región representa las distintas regiones donde puede vivir el encuestado, en este caso en Chile. Por lo tanto, tiene 16 categorías, las 16 regiones en Chile, que va desde Tarapacá hasta el Ñuble, ¿ya?
En este caso nosotros somos la región de Coquimbo, por lo tanto somos la región 4. ¿Ya? Es decir, si usted quisiera colocar un filtro región, aquí tendría que deseleccionar todo y solamente colocar filtro a las regiones que usted quiere que le aparezca información. Por ser, si yo selecciono solo la 4 en este caso, mi filtro va a ser que todo dato cálculo obtenido va a hacer referencia solo a la región 4. Cualquier otro dato no va a ser integrado en esta tabla dinámica. ¿Sí? Y aquí yo podría ocupar lo que es el factor de expansión. ¿Ya? Factor de expansión, si se recuerdan, muestra las veces que representa cada una de estas personas a la población. Por lo tanto, si yo hago sumas de factores de expansión, obtengo los totales de las poblaciones. Es decir, si yo selecciono este campo o esta variable FATCAL y la tiro a la opción de valores, me va a sumar todos esos valores por defecto. ¿Ya? Aquí en valores, en la parte derecha donde sale la I, me entrega la información o los distintos cálculos que yo puedo hacer con esos valores. Como por ejemplo, si yo posiciono en la parte derecha con la I, me dice que me puede entregar suma, recuentos, promedio, valores máximos, valores mínimos, distintas funciones que hacíamos con una fórmula, me la puede entregar la tabla dinámica también. Por ejemplo, en este caso, el factor de expansión me está entregando la suma de todos los valores en la región 4. Si yo le coloco recuento, me va a contabilizar cuántas veces se están repitiendo celdas con esa información en la región 4, que es mi filtro. Si se dan cuenta, si yo cambio acá y en vez de colocar suma le coloco cuenta, me está contabilizando cuántas celdas con información hay en la variable factor de expansión, con el filtro de que sea en la región 4. ¿Sí? Si yo le quito este filtro, automáticamente me van a aparecer los datos de toda la base de datos, que en este caso serían los datos completos de Chile. ¿Ya? Si le quité el filtro y si se dan cuenta, cuando me cuenta factor de expansión, dice que hay 72.179 filas o celdas con información, que son la cantidad de personas que responden en esta encuesta. ¿Ya? Si nuevamente me voy a la opción de valores y cambio en la parte de la I lo que yo quiero que me entregue, le voy a poner nuevamente suma, lo que va a hacer es sumar todos los factores de expansión que están en las celdas para todos los datos que están acá de Chile. Por lo tanto, si yo sumo todos esos factores de expansión, obtengo el total de la población chilena, expandido en relación al censo 2017, actualizado al último trimestre móvil del ENE, de la Encuesta Nacional de Empleo, que es el agosto-octubre. Esto me dice, si yo sumo todos los factores de expansión de esta muestra que fue considerada, que en Chile tenemos expandido desde el censo 2017 hasta el día de hoy 19.504.172 chilenos, o personas viviendo en Chile. ¿Ya? La parte de filas y de columnas lo que hace es ordenar o agrupar en relación a las distintas categorías de una variable, que puede ser por fila o por columna. Por ejemplo, miren, si yo me voy a la variable sexo y la coloco, automáticamente al presionar me la coloco en valores. Yo no la quiero en valores, sino que yo la quiero en filas. Por lo tanto, yo puedo arrastrar sexo a filas y me va a entregar por filas separadas las distintas categorías de sexo. Yo sé que en este caso sexo solamente toma dos valores, el 1, que es hombre, y el 2, que es mujer. Puedo hacer lo mismo con una variable que me define la actividad de la persona. En este caso, la actividad específica de una persona, que es la penúltima variable, que se llama active. ¿Ya? Nuevamente, si van al libro de código, active le va a decir que muestra la actividad principal de la persona, que se separa en personas que están ocupadas o trabajando, personas desocupadas o desempleadas, y los inactivos. Cualquier NA que esté en active representa personas fuera de actividad laboral, por lo tanto son los menores de 15 años, personas que no pueden estar en un mercado laboral, sino sería explotación infantil. Voy a arrastrar esa variable hacia columnas, ¿ya? Y me queda de esta manera. Si se dan cuenta, la suma de todos los factores de expansión que me muestra el total de población acá en Chile, los 19 millones, me lo separa ahora en filas por el sexo y en columnas por la actividad. ¿Ya? Me forma una tabla de esta manera, una tabla fila-columna, donde se separan las distintas categorías o se va haciendo la suma de los factores de expansión, dependiendo cómo se vayan cruzando estos datos. Por ejemplo, aquí yo tengo al hombre que está trabajando en Chile.
son aproximadamente 4.531.000 trabajadores hombres en Chile, que la variable o la categoría 1 del Active representa ocupados, la 2 desocupados. ¿Ya? De los hombres en Chile, hay 606.539 que están desempleados o buscando un trabajo actualmente. ¿Ya? Lo mismo para mujeres. Si se dan cuenta, aquí tengo la suma de todos los factores de expansión de las mujeres. Por lo tanto, puedo obtener el total de mujeres que están trabajando en la categoría 1, que son los ocupados. Mujeres en Chile, tengo 3.136.598 trabajando. Y tengo 397.371 desempleadas. En la categoría 3, si lo ven en el libro de código, muestra a los que están fuera de la fuerza laboral, o los inactivos. ¿Ya? Personas inactivas son personas que se encuentran en edad de trabajar, pero no están trabajando y tampoco están haciendo algo para buscar un empleo. Pueden ser por ese motivo, pueden ser estudiantes, pueden ser dueñas de casa, pueden ser jubilados, o simplemente no tienen deseo de trabajar, como los ninis, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y NA representa una categoría que me muestra cualquier persona que no se encuentre que en ninguna de las otras tres. Es decir, si yo aquí tengo toda la población, los NA deberían ser los menores de 15 años, los que están fuera del mercado laboral. El 1 y el 2 y el 3 me muestran la población en edad de trabajar. El 1 y el 2, la población económicamente activa o la fuerza laboral. El 1, los ocupados. El 2 por sí solo, los desempleados. Y el 3, los inactivos. ¿Ya? Eso es lo más básico que yo puedo hacer con tabla dinámica. ¿Sí? Con tablas dinámicas yo puedo generar filtros, puedo ordenar información en relación a suma, a promedio, o solamente contabilizar datos, y estos datos los puedo entregar o agrupar por columna y por fila. ¿Ya? Que es lo primero que yo tengo que tener en consideración para la realización de una tabla dinámica. ¿Sí? Ahora, bien, vamos a realizar el segundo punto que veníamos a ver, que era la obtención de una macro. Por lo tanto, voy a cerrar este archivo y no lo voy a guardar para volver a realizar todo el paso anterior que hice. ¿Ya? Es decir, voy a volver a abrir dentro del taller de Excel la última base de empleo, que es la N0 2020-09. Y voy a realizar una macro. ¿Ya? Por mientras que se está abriendo el archivo, para definiciones básicas y para que todos estemos hablando el mismo idioma, les quiero mostrar. El cuadro, el verde, le muestra un poco un resumen de macro. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una macro? Bueno, en Excel se define una macro a un conjunto de comandos que se almacenan en el archivo o en el libro, dependiendo de dónde usted lo quiera almacenar en Excel, de manera que estos comandos siempre pueden estar disponibles para volver a ser ejecutados. ¿Ya? Las macros nos sirven en Excel para realizar tareas repetitivas o rutinarias, ¿ya? Que estén ocupando siempre el mismo marco de datos. Como por ejemplo, en este caso que yo tengo dos bases de datos de empleo, tengo la N2020-09 y la N2020-08. ¿Ya? Independiente que estas tengan información distinta, porque no es la misma persona que quizás le preguntaron ese mes o no estaban en la misma condición que al otro mes o al otro trimestre, estas dos bases mantienen la misma estructura de datos o son entregadas de la misma forma. Si se dan cuenta, o si abren ambas bases de datos y las comparan, lo único que va a cambiar son el número de observaciones y las respuestas. Pero las preguntas, es decir, las columnas presentes, son las mismas. En este caso, tengo abierta la N2020-08 y voy a abrir al lado la N2020-09. ¿Ya? Si se dan cuenta, lo único que va cambiando acá es el mes central que me define el trimestre en el cual estoy trabajando. La 08 trabaja en el trimestre central del mes 8 y en el otro trabaja con el trimestre central del mes 9. ¿Sí? Pero si yo observo el número de columnas, entrega las mismas columnas porque se le hacen las mismas preguntas en ambas encuestas. ¿Ya? El número de filas va a cambiar porque quizá en una encuesta se le hicieron más a un grupo mayor de personas que en el otro. Por ser, si yo
obtengo rápidamente el número de filas sin contabilizar la primera, que es el nombre de la variable. Control Shift, me arrastro hacia abajo. Me dice que hay un recuento de 71.068 personas que respondieron la encuesta este trimestre. Es el trimestre anterior, que era el de julio, agosto, septiembre. Si me voy a la última disponible, que es la agosto, septiembre, octubre, y hago lo mismo, me dice que son 72.179 personas. Por lo tanto, el número de filas cambia, pero el número de columnas se mantiene. Por lo tanto, la estructura, si yo trabajo por estructuras de columnas, puedo repetir los mismos pasos en una que en la otra, a través de la macro. ¿Ya? Las macros ocupan un lenguaje de programación básico. Bueno, cualquier software, por lo general, detrás de ellos tienen un lenguaje de programación, aunque usted no lo vea, pero son funciones que usted va realizando a través de un lenguaje programático. En este caso, el lenguaje de programación básico para las macros en Excel es el Visual Basic o el VBA, ¿ya? Que es un lenguaje de programación que usted lo puede entender o lo puede ir estudiando, o simplemente usted lo puede trabajar este lenguaje de programación a través de un click and point. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Usted puede obtener el análisis de macro en el Excel a través de la pestaña programador. Y a través de esa pestaña de programador vamos a realizar lo que se llama grabar una macro, que es grabar una serie de pasos repetitivos para luego poder aplicar o replicar en otro momento. ¿Ya? Por lo tanto, no tengo que escribir directamente el código programático, sino que a través de los clics o el teclado que yo vaya ocupando, puedo guardar todos esos movimientos y volver a aplicarlo en otro momento. ¿Ya? Por el siguiente. Vuelvo al Excel del trimestre móvil. ¿Ya? Para poder ocupar una macro, lo que tengo que obtener es la pestaña del programador, ¿ya? Que es una pestaña adicional que está aquí en Excel. Si usted no la tiene habilitada directamente, tiene que irse a la opción de Excel, ¿ya? Aquí en la pestaña de Excel, y váyase a preferencia, o por defecto opciones. En preferencia, en opciones le va a salir barra de herramientas y cintas de opciones, ¿ya? Y en esa selección le va a aparecer las distintas pestañas principales que están. Por defecto, usted le debería ocurrir esto: la pestaña de programador no está seleccionada. Si usted lo tiene de esa manera, no le va a aparecer la pestaña programador, que es la que se ocupa para hacer macro. Por lo tanto, le vuelvo a repetir el paso: váyase a la opción de Excel, preferencias, o por defecto en opciones, si es que está ocupando Windows, depende del sistema operativo y del Excel que esté ocupando, la versión de Excel. En preferencia, nuevamente, barra de herramientas y cinta de opciones, y ahí vaya a la opción donde diga programador. ¿Ya? Seleccione la casilla, y eso, al guardar, le va a abrir automáticamente la nueva pestaña en Excel con el nombre programador, ¿ya? Que es la que vamos a ocupar acá, la que está acá. ¿Sí? Programador. Por lo tanto, ese es el primer paso: habilitar la pestaña del programador, que es la pestaña donde yo puedo realizar macro. ¿Ya? Para realizar una macro, la manera más sencilla de realizarla es a través de en la pestaña programador, es aquí en donde dice grabar macro, ¿ya? Al momento que usted pincha la opción grabar macro y ajusta la macro a lo que quiera hacer, cada clic que usted realice o cada tecla que usted presione va a estar guardada dentro de la programación. Por lo tanto, tiene que hacer solo lo que usted quiera realizar o replicar a futuro, ¿ya? Es decir, que usted tiene que tener claro lo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, mire, le voy a mostrar un ejemplo más sencillo. Voy a volver a trabajar con la base de datos que teníamos abierta, la N202009, y me voy a ir a la opción de grabar macro, ¿ya? Automáticamente se me va a abrir una nueva ventana donde me va a decir el nombre que le quiero colocar a la macro, en dónde la voy a guardar y alguna descripción general. Le voy a poner ejemplo 1. ¿Ya? Ejemplo 1. Y aquí están las distintas opciones donde lo pueden guardar. Si usted lo graba en este libro, solamente esa macro va a quedar guardada en este libro.
Por lo general yo le voy a poner guardar en libro de macros personal, para así en un futuro, aunque yo ocupe un Excel distinto, voy a tener esa serie de códigos o de pasos ya guardados. ¿Ya? Y aquí en descripción le puedo poner una descripción si usted a futuro no se acuerda de qué lo que era, como por ejemplo, tabla N. ¿Ya? Desde el momento que usted presiona aceptar, automáticamente ya está realizando la macro. Perfecto. Y como usted se da cuenta que está relacionando la macro, porque automáticamente le va a cambiar y la pestaña ya no aparece como grabar, sino que le aparece la opción de detener grabación. Adicionalmente, si usted hizo o insertó la pestaña de programador, en la parte inferior izquierda también le aparece la opción de grabar o detener la grabación de la macro. ¿Ya? Acá en la parte inferior izquierda le aparece esa opción que antes no estaba ingresada. Por lo tanto, ya inicié la grabación de una macro. Es decir, voy a empezar a realizar las tareas que quiero con esta hoja. Miren. Primera tarea, lo que voy a hacer una tabla dinámica para Chile. Por lo tanto, voy a seleccionar el conjunto de datos, que es lo que hicimos antes. Me voy a ir a la opción insertar. Voy a insertar la tabla dinámica tal cual como lo hicimos antes. Automáticamente en una nueva hoja me va a colocar la tabla dinámica. En esta tabla dinámica voy a separar por sexo y por actividad de la persona. Y voy a tirar el factor de expansión para que me sume o me pueda calcular los datos poblacionales. ¿Ya? Si se dan cuenta, me entrega lo mismo que yo tenía anteriormente. Ahora, voy a seleccionar la tabla dinámica, ese conjunto de datos, y lo voy a copiar en otra hoja. Voy a abrir una nueva hoja. Lo voy a pegar por acá. Después de esto voy a modificar un poco estas columnas para que se vean distintas. Yo sé lo que representan las categorías, así que puedo modificar. Acá están los ocupados, acá están los desocupados, acá están los inactivos. Yo sé que los NA son menores de 15 años. ¿Sí? Y aquí por fila yo sé que el 1 representa hombre y el 2 representa mujer. ¿Ya? Solo para obtener algún cálculo o algo que me muestre en qué, miren, voy a darle formato a esa celda. Recuerden, aquí en la opción general yo le puedo dar formato número y me va a eliminar los decimales. Si usted lo quiere con separador de miles, en la misma opción, váyase a más formato de números, que es lo que estuvimos viendo antes, y aquí le puede ocupar el separador de miles para que le entregue los datos con el punto. ¿Ya? En este caso, de una forma visual se puede ver mejor el número. Si yo con la brocha de estilo copio el formato, puedo copiar ese formato y replicarlo en todas las celdas que yo seleccione. En este caso copié ese formato para todo el resto de las celdas. Todas van a estar con puntos. ¿Ya? Lo segundo que voy a hacer es para hombre y para mujer. Voy a calcular la tasa de desempleo y la tasa de inactividad. La tasa de desempleo yo sé que es los desocupados dividido en la suma de los ocupados más los desocupados, o lo mismo que decir, las personas que están desempleadas dividido en la fuerza laboral, o en los que están económicamente activos. ¿Ya? Le voy a cambiar este formato porque por defecto me lo entrega en formato decimal, y lo voy a colocar en formato porcentaje, a un decimal. ¿Ya? Voy a arrastrar esa misma fórmula para abajo para que replique lo mismo, pero para las mujeres. Y lo voy a hacer lo mismo para la tasa de inactividad. Voy a calcular los inactivos dividido en la suma de los ocupados más los desocupados más los inactivos, que sería de las personas que están en edad de trabajar, ¿cuántas se encuentran inactivos? Tasa de inactividad. ¿Ya? En el caso de los hombres, la tasa de inactividad según esto llega al 33,4%, y a las mujeres llega al 56,1%. ¿Sí? Le voy a colocar un formato con un color para que esté como título, y la voy a poner en negrilla. ¿Ya? Y con eso me voy a ir a la opción de programador nuevamente y voy a detener la grabación de la macro. ¿Ya? Y
realicé todas esas acciones en la encuesta N202009. ¿Ya? Ahora miren, si yo me voy a un libro de Excel aparte o a cualquier otro que tenga la misma estructura que el que yo trabajé, como por ejemplo esta otra base, que es la base del mes anterior, yo puedo replicar la macro que creé en este archivo. Por lo tanto, me debería hacer todas estas acciones directamente y entregarme esta tabla, que es la tabla final que yo quiero obtener. Para los hombres y para las mujeres de Chile, que me calcule la tasa de desempleo y la tasa de inactividad. ¿Ya? Si me voy a la otra hoja al otro libro de Excel y me voy a la pestaña del programador nuevamente, en la pestaña de macros, me va a decir ver macro o me va a mostrar las macros que yo tengo disponibles. En este caso, tengo dos macros disponibles. Macro 10 que se llama y el ejemplo 1. Ejemplo 1 es la macro que yo creé recién. Yo tengo otro libro de Excel, pero tiene la misma estructura que el libro en el cual yo creé esta macro. Por lo tanto, si replico todas esas acciones, al colocar ejecutar la macro, me debería entregar la misma tabla que el otro. Mire, al aplicar ejecutar, automáticamente me debería entregar hasta la tasa de desempleo y la tasa de inactividad. ¿Ya? Nuevamente, voy a cerrar ambos libros de Excel, los libros de la N09 y la N08. ¿Ya? Total, la macro yo ya la dejé guardada. Una vez que usted realiza una macro y la guarda, eso ya le queda en el sistema, por lo tanto, puede replicar esa acción tantas veces como quiera en distintas bases de datos. ¿Ya? Este, este ejemplo es muy útil para personas que trabajan en empresas o en organizaciones en donde tienen que manejar cada cierto periodo la misma tipo de datos o la misma estructura. Por ejemplo, si usted trabaja en inventario y tiene que hacer siempre o trabajar con un libro de Excel que le mida compra y venta de distintos productos y tiene que siempre formatear ese libro de Excel para darle un formato para su jefe o otro tipo de formato, las macros les pueden ayudar para que todos los meses, en vez de realizar cada uno de esos clics o cada uno de esos pasos, automáticamente llegar al resultado final. ¿Ya? Que en este caso es obtener para mi libro de Excel, que es lo que yo quise, obtener la tasa de desempleo y la tasa de inactividad. ¿Ya? ¿Cómo se realizaba eso? Con la opción grabar macro. Es la opción más fácil dentro de Excel. ¿Ya? Nuevamente, si se dan cuenta, aquí tengo el libro abierto sin ninguna hoja, que es el libro original. Me voy a la opción programador y en macros yo puedo ver las macros que tengo disponibles. Si usted colocan en editar o en paso, le va a mostrar le va a mostrar el código fuente o las distintas acciones programáticas que usted tiene que escribir para poder obtener esa macro. Por ejemplo, aquí en ejemplo 1, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí me está realizando todas las acciones que yo, o me escribió cada uno de los clics y las ejecuciones que yo hice en ese libro. Me la guardó toda y simplemente después la replica en otro libro. ¿Ya? Vuelvo a cerrar esta pestaña, es simplemente para ver como programador. Y voy a aplicar la macro. Macro, nuevamente la ejemplo 1, que es la que yo creé, la ejecuto y me repite todos los pasos que yo grabé en el libro de Excel. Por lo tanto, me entrega directamente las tablas dinámicas, incluso si ustedes pueden ver la hoja 2, me presenta la tabla dinámica y están los campos que yo mismo había colocado anteriormente. ¿Ya? Es decir, de la hoja 1 me lleva a la hoja 2, que es la tabla dinámica, me copia esa tabla dinámica en una hoja 3, automáticamente le cambia el formato, si se dan cuenta, de esa hoja 3, porque no está en formato general, sino que está en formato numérico con separador de miles. Luego de eso, para las celdas que ya están ahí copiadas, le va a calcular las tasas de desempleo y la tasa de inactividad, las va a colocar en formato de porcentaje, a los títulos le va a colocar un formato de fondo de un color y los va a colocar en negrilla adicionalmente. ¿Ya? Eso, en simples palabras de humano, es una macro. ¿Ya? Una macro son una serie de tareas repetitivas y rutinarias que usted puede automatizar. ¿Ya? ¿Cómo se automatizan? Grabando la macro. Usted coloca grabar macro, desde ese momento cada clic y cada tecla que usted esté presionando va a ser una acción que va a quedar guardada en el código programático. Luego, si usted detiene esa grabación, le queda guardada esas acciones y usted las puede replicar
en cualquier otro libro. De verdad es una opción muy valiosa para Excel, especialmente para aquellas personas que trabajan en empresas o en organismos en donde se repitan ciertas tareas o tengan que manejar siempre bases de datos similares. ¿Ya? Le automatiza o una herramienta ya casi semi-programática. Después de esto, lo único que les quedaría, si no es aprender macro a nivel programático, es aprender un software ya estadístico más especializado como StatAware, que es allá que espero lo que vayamos. ¿Ya? Eso es el segundo punto de este taller. ¿Ya? El primer punto es generar las tablas dinámicas. Tablas dinámicas nuevamente se generan a través de información que ya está en un libro o en una hoja del Excel. Cada selección que yo haga de la base de datos va a ir a la tabla dinámica. La tabla dinámica se me va a insertar en una hoja adicional, en este caso está en la hoja 2. ¿Ya? Yo en la tabla dinámica, los nombres de los campos representan las distintas columnas o variables que va a tener esta base de datos. Los filtros van a mostrarme lo que yo quiero y no quiero mostrar dentro de ellos. Por ejemplo, si su filtro fuera que solo le interesa obtener información de hombres, tendría que tirar la variable sexo a filtro y solo seleccionar el 1, que solamente entrega datos de los 1, de los hombres. Las columnas me va a separar las distintas tablas o los resultados que yo obtenga por categoría en columna. En este caso diré active, la variable active a columnas, por lo tanto me separa en ocupado, desocupado, inactivo y fuera de la fuerza laboral los datos. Y también me entrega por defecto la columna general o la suma de estos tres, el total. Lo mismo la categoría fila, lo que hace es separar los distintos cálculos de la tabla dinámica por filas, ¿ya? Y me va a entregar esto que los valores divididos por fila. Y de igual manera me entrega el total general al final en la última fila. ¿Ya? Si a usted se le sale por defecto esa tabla, usted puede posicionarse dentro de cualquier celda que esté en la tabla dinámica e irse a la pestaña que le aparece adicionalmente en Excel en analizar tabla dinámica. ¿Ya? Si a usted no le aparece el libro de campo o el libro de códigos, lo tiene ahí en la opción donde dice lista de campos. ¿Ya? Si usted selecciona ahí, le vuelve a aparecer esa opción derecha que es la que yo había cerrado. Si no le aparece automáticamente, usted la puede seleccionar nuevamente, ahí en lista de campos. ¿Ya? Seguimos. Ya. Yo ya sé que puedo obtener o resumir información rápidamente con una tabla dinámica. Yo ya sé que esas tareas que son repetitivas y rutinarias las puedo automatizar a través de una macro y para distintos libros generar esas mismas acciones. ¿Ya? El tercer punto de este taller es la presentación de esa información. Una vez que yo tengo los datos, yo necesito resumir o entregar esa información a mi público objetivo o a quien esté destinado ese informe o esos datos. Puede ser su jefe, puede ser el público, puede ser clientes, etcétera, dependiendo de dónde trabaje usted o cuál sea su organización. Para poder generar un análisis de datos de una manera más visual o más digerible, como se dice, es buena la opción de combinar los datos con gráficos, ¿ya? Para seleccionar cualquier gráfico, yo me tengo que ir a la pestaña Insertar, y ahí me van a aparecer las distintas opciones del gráfico, que son las que están acá en medio, ¿ya? Por defecto, la manera más fácil de insertar un gráfico es seleccionando con anterioridad el conjunto de celdas que van a contener la información. Por ejemplo, yo aquí tengo datos de tasa de desempleo, ¿ya? Es decir, esta va a ser la leyenda para dos valores de tasa de desempleo en dos categorías. El hombre es 11,9, la mujer es 11,2. El título o estos valores hacen referencia a la tasa de desempleo. Si yo seleccionara ese rango de celda en donde está la información por las categorías y la variable, puedo insertar automáticamente un gráfico, ¿ya? Muchas veces le aparece a usted en gráficos recomendados algunos tipos de gráficos que son recomendados para ese conjunto de datos. Por ejemplo, el que está acá, que es lo mismo que insertar un gráfico de columna apilada en 2D, o sea, agrupada en 2D. Si yo selecciono los datos, me voy a la opción gráfico e inserto el gráfico en columna en 2D, por defecto me va a entregar este gráfico. ¿Ya? Si se dan cuenta, me va a colocar los valores en las barras, que en este caso, y las categorías como eje básico del X. El eje Y, por defecto, va a tener o va a agrupar el rango de los valores que están ahí.
En este caso el eje va desde 10,9 hasta 11,9%. El título por defecto que me aparece es el nombre de la variable, que en este caso lo que estamos midiendo es tasa de desempleo. ¿Ya? Esta es la manera genérica en cómo le aparece un gráfico en Excel, pero no necesariamente yo tengo que mantener esa estructura o presentar el gráfico de esa manera. Usted puede modificar el conjunto de datos. ¿Cómo? Mire, voy a copiar ese gráfico y pegarlo acá para mantener el original y una copia. La forma más sencilla de modificar un gráfico es en la pestaña diseño de gráfico. ¿Ya? En diseño de gráfico me entrega algunas herramientas simples y la otra las puedo obtener con el clic derecho. ¿Ya? En diseño de gráfico, en la parte inferior, en la izquierda, donde dice agregar elementos del gráfico, me permite agregar o quitar elementos al gráfico. ¿Ya? Siempre y cuando yo tengo seleccionado gráfico, nuevamente, hago clic en el gráfico. Automáticamente me va a aparecer una nueva pestaña que se llama diseño de gráfico. ¿Ya? En este diseño de gráfico yo podría cambiar filas por columna, cambiar el tipo de gráfico inicial de cómo está presente, etcétera, cambiar el fondo, o hacer todo eso de manera manual. Como por ejemplo, miren, en agregar o quitar elementos, le voy a agregar etiquetas de datos de manera central. Por lo tanto, al medio de la barra me va a aparecer el número que está representando la barra. En este caso, 11,8, 11,2. Yo puedo agregar o quitar esas líneas que están cruzando de manera horizontal. Por ejemplo, acá, agregar o quitar elementos, líneas de la cuadrícula, voy a quitar la horizontal principal. Me va a eliminar esas líneas de fondo. Ya. Nuevamente, si sigo agregando o quitando, puedo agregarle título o leyenda. ¿Ya? Eso es lo más básico. Si usted quiere otro tipo de formato, seleccione el gráfico nuevamente, hago clic en el gráfico, aquí le eliminé el clic, aquí lo vuelvo a hacer, hago clic en el gráfico y con clic derecho me voy a la opción donde dice formato del área del gráfico. En formato del área del gráfico puedo modificar cualquier elemento dentro de este gráfico. ¿Ya? Si yo nuevamente pincho ahí, me va a abrir una pestaña adicional acá en el lado derecho, donde me van a aparecer los formatos de gráfico. Dependiendo de qué área del gráfico en la que yo esté tocando, es las opciones que me van a aparecer para modificar. Por ejemplo, mire, en este caso yo estoy tocando el gráfico general, la parte de más fuera. Por lo tanto, tengo opciones de relleno, donde está este barril de pintura, o opciones de borde. Las opciones de relleno me ayudan para obtener el color de fondo del gráfico. Por ejemplo, si yo quiero un relleno sólido, puede ser de color negro, de color gris, de color azul, o simplemente un color blanco de fondo, u otro, no tener relleno. Si usted le coloca sin relleno, no le entrega relleno Excel. ¿Ya? Esta opción es importante cuando usted trabaja con gráficos que después los va a entregar en una presentación, en una PPT. ¿Por qué? Por esto, miren. Me voy a colocar en una nueva hoja para mostrar esto. Voy a rellenar todas estas celdas con un color, con ese color. ¿Ya? Aquí en la brocha les coloqué color a la celda. Vuelvo a esta taza, al gráfico que yo estaba ocupando en la hoja 3. Le voy a colocar el relleno sólido blanco. Si yo copio y pego esto en una parte donde hay un relleno de otro color, va a ocurrir esto. Como mi gráfico sí tiene un relleno sólido, el relleno va a quedar sobrepuesto del otro, por lo tanto se va a ver el color de fondo del gráfico. Al contrario, si usted le hubiera puesto en las opciones sin relleno, no va a tener relleno, por lo tanto va a ser transparente y se va a ver el color de fondo de la presentación o del espacio que usted esté ocupando. ¿Ya? Aquí mismo se puede observar lo que es el contorno del gráfico. Si se dan cuenta, tiene esa línea azul, por lo tanto yo puedo eliminar esa línea con borde, o le puedo colocar un borde de línea sólido, como por ejemplo de un color negro, aquí quedó con un borde negro, o eliminar el borde. Al quitarle el borde, no va a tener ningún borde y solamente va a quedar el gráfico de esa manera. ¿Ya? Volviendo a la etapa adicional, voy a eliminar el relleno y voy a eliminar el borde. ¿Ya? Aquí, en las opciones del eje X, o sea, del eje Y, el que me dice los valores que están tomando las variables, yo puedo modificar ese eje. Si se dan cuenta, aquí tenía seleccionado el gráfico en general, ahora hice clic en el eje vertical y me va a cambiar las opciones del eje, me aparecen esto. Nuevamente me aparecen opciones de relleno que no me interesan,
y las que se ocupan más son las cuartas opciones, que son opciones del eje. ¿Ya? Opciones del eje me permiten modificar este eje automáticamente. Por ejemplo, puedo decirle el límite de los valores que va a tomar. En este caso, si se dan cuenta, el eje no parte en 0, sino que está partiendo en 10,9% y finaliza en 11,9%. Si yo le pusiera acá que el valor mínimo fuera 0, tendría que partir en 0. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí lo modifiqué y partió en 0. Otro asunto más, si yo aplico suprimir a esa opción, le puedo eliminar ese eje. O de otra manera, en diseño de gráfico, agregar o quitar el elemento, en ejes, usted le puede decir que no se vea el eje vertical primario. Por lo tanto, me lo va a eliminar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Aquí, donde está la opción hombre y mujer, también hay una línea, aunque no se note. En este caso es una línea gris. Usted le podría decir al seleccionar el eje horizontal, de qué forma quiere que le presente la línea. Como por ejemplo, que sea una línea sólida de color negro. Le va a cambiar y le muestra esa línea base. ¿Ya? Lo mismo para el contorno o para el relleno de las barras. Si yo pincho en las barras, me va a dar las opciones de las barras. ¿Ya? Aquí yo puedo rellenarle de otro color, como por ser el color naranja. ¿Sí? Y también le puedo colocar bordes sólidos de color negro, como en este caso. Miren, le coloqué bordes de color negro. Si aprieto Control Z, retrocedo una acción, por lo tanto, eliminé el borde negro. Y si vuelvo a hacer la acción, le voy a insertar ese borde negro. ¿Ya? Otro que puedo modificar es el ancho de las barras. Si yo selecciono las barras, me voy a la última opción, ¿ya? Que aquí tengo la primera, que son las opciones de relleno y de borde, me voy a la tercera, donde está ese opciones de serie, y aquí me va a identificar el ancho del rango, ¿sí? Mientras más pequeño sea este ancho en porcentaje, más gruesas van a ser sus barras. Mientras más grande sea este ancho, más pequeñas van a ser sus barras, como por ejemplo, miren, le voy a poner el valor máximo 500. Hace que las barras se angosten. Por el contrario, si le pongo un valor de 100%, hace que las barras estén un poco más gruesas. ¿Ya? Es para temas visuales y dependiendo de la cantidad de categorías que usted tenga, puede ir identificando el ancho de las barras, que visualmente va cambiando. ¿Ya? A los textos también le puedo modificar el color. Lo puedo hacer directamente en la pestaña de inicio, donde está la letra, o acá seleccionando en algún texto y en opciones de texto. En opciones de texto me va a aparecer el color con el que está y le puedo modificar el color. Por ejemplo, un color negro. ¿Ya? Lo mismo acá para hombre y mujer. Le puedo colocar un color negro. Y para que haga contraste la etiqueta, le puedo colocar en vez de un color negro, un color blanco. ¿Ya? Eso es solamente tema de diseño. Lo otro, si usted encuentra que el valor se ve muy pequeño, puede aumentar el valor de la categoría, disminuyendo o aumentando el tamaño de la letra. Lo mismo para el título. Lo mismo para las categorías. Usted puede ir seleccionando y aumentando o disminuyendo el, el tamaño de las categorías. ¿Ya? Y si se dan cuenta, aquí podemos ver el gráfico original que me presenta Excel y el gráfico modificado que yo puedo ir entregando. En las opciones de diseño no hay una verdad absoluta. Ya aquí es tema de gusto y preferencia. Usted decide, quizá a algunos les gusta más con contorno, otros sin contorno, a algunos les gusta un tipo de color, otro tipo de color. Quizá a usted no le gusta la etiqueta al medio, sino que las quiere, no sé, por ser, en vez de colocar etiqueta al medio, voy a copiar este gráfico para que se mantenga. Le voy a copiar etiquetas en la parte superior del gráfico. Por lo tanto, miren, voy a seleccionar el gráfico nuevamente y me voy a ir a la parte de diseño, agregar o quitar elementos y le voy a cambiar la etiqueta de datos para que ya no estén centrales, sino que estén en el extremo externo. Por lo tanto, van a estar sobre las barras del gráfico. ¿Sí? Ahora no se ven porque las coloqué de color blanco, pero por ser yo les podría colocar en ese caso de un color negro, o a su vez poder aplicarle formato a la serie. Nuevamente, formato de etiqueta de datos en este caso, que solo me abre la pestaña que estábamos viendo anteriormente para poder modificar los estilos y los formatos del gráfico. Y aquí me voy a la primera donde yo mido contorno y relleno. Puedo colocarle un relleno del mismo color quizás del gráfico y un borde sólido también. Y eso también hace que se vaya viendo de otra manera. No sé, distintas formas de presentar un gráfico. Lo puedes hacer de esa manera
o quizá no le guste el relleno sin relleno, y quiere que el texto sea negro. ¿Sí? Y en opciones de etiqueta puede que el borde sea quizá del mismo color que el gráfico. Usted decide de qué manera presenta los datos, ¿ya? Pero aquí le presento dos formas de poder editar estilos de gráfico. Y quizá aquí no se vea mucha diferencia, pero si usted inserta eso en una presentación, puede ir marcando la diferencia entre un gráfico a medio hacer, el gráfico original que le va mostrando Excel, o ya un gráfico completamente editado a su estilo o preferencia, ¿ya? Si se dan cuenta, de las tres maneras de presentar gráficos se va observando ciertas diferencias. Algunas maneras son, no sé, tienen estilos parecidos, pero a gusto y preferencia del consumidor usted decide cómo le presenta la información, ¿ya? Distintas formas de presentarlo. Eso con análisis de gráficos. Por lo tanto, durante el taller les mostré el análisis a través de tablas dinámicas, cómo poder manipular datos y obtener resúmenes de información dependiendo de la base de datos que usted esté ocupando. Luego de eso les mostré cómo generar una macro o una tarea rutinaria y repetitiva en donde yo ciertos pasos los puedo automatizar y replicarlos en otro libro. Finalmente, con esos datos que yo puedo obtener, o datos que previamente usted ya tenía, puede generar gráficos y obtener distintas formas de presentar la información, ¿ya? Y solo, por último, o para que lo tengan en consideración, hay una herramienta dentro de las tablas dinámicas, volví a la hoja 2, que se llama gráficos dinámicos, ¿ya? En la opción, o en la tabla dinámica, si usted está en una tabla dinámica y usted se va a la opción insertar, usted automáticamente podría insertar un gráfico dentro de la tabla dinámica. Por lo tanto, el mismo gráfico encontraría o se va a encontrar no como una manera estática como lo que estamos viendo en los gráficos anteriores que hicimos, sino que, ejemplo, miren, voy a insertar una tabla dinámica y dentro de esta tabla dinámica voy a insertar un gráfico. Si yo hago esto, cualquier modificación que yo haga en la tabla dinámica también se va a realizar en el gráfico. Por lo tanto, el gráfico toma la misma estructura que la tabla dinámica y en relación a los filtros o lo que yo vaya realizando, me va a entregar la información. Por ejemplo, si yo para el sexo quisiera obtener la suma de los factores de expansión para obtener el total de hombres y mujeres, ¿ya? Si se dan cuenta, automáticamente ahí me tira las categorías por sexo y me coloca los distintos valores, ¿ya? Por defecto, si su marco de datos o sus tablas vienen con categoría de número y todo así, Excel o el gráfico le va a salir de esta manera. Por lo tanto, en ese caso, lo más recomendable es quizá realizar el gráfico de manera manual, como en este caso, ¿ya? Pero el gráfico dinámico sirve más que nada para poder ver en tiempo real lo mismo que usted está haciendo o los filtros que usted está haciendo en la tabla dinámica, observarlo en un gráfico. Por ejemplo, aquí yo tengo para el total separados por hombres y mujeres, para el total de Chile. Pero si yo le pusiera el filtro región, podría filtrar acá por la región de Coquimbo y solo me va a entregar esos valores para la región de Coquimbo. Que esa es la finalidad de un gráfico dinámico, ¿ya? Ir mostrando los mismos cambios o el mismo dinamismo que se produce en una tabla dinámica en el gráfico, para poder ir haciendo el análisis con ambos elementos a la vez. ¿Sí? Y creo que con eso les mostré todo lo que les venía a enseñar en el curso, ¿ya? Un poco de análisis de tablas dinámicas, que es resumir la información, el análisis o la ocupación de macro, que es un elemento muy importante para ustedes como futuros profesionales, ingenieros comerciales, ingenieros de información y control de gestión, dado que actualmente todos los sistemas se están automatizando, el papel está quedando obsoleto, por lo tanto, en futuro sí o sí va a ser más probable trabajar con planillas de datos Excel que con hojas o papel, ¿ya? Y si usted tiene la opción de poder generar, o usted sabe que está realizando tareas repetitivas, rutinarias todos los meses, puede automatizar esas labores para no estar perdiendo el tiempo.